Entonces, retomando con el tema del teórico, seguimos explicando los métodos de corrección de interferencia y hoy continuamos con el segundo método, que es la variación de la relación K sobre M, donde M es el módulo y K es el adendum de la rueda o corona. Bien, de la expresión del número mínimo de dientes para un ZR infinito, que tomamos como referencia, vemos que si en esta expresión yo hago una disminución de la relación K sobre M, disminuyendo el adendum de la rueda o corona, va a disminuir el número mínimo de dientes, o sea, va a disminuir el número mínimo de dientes en el cual el piñón tiene interferencia geométrica, y esto que significa que mejora la condición del piñón para la interferencia geométrica, ya que al disminuir el adendum de la corona o rueda, esto trae como consecuencia que disminuye el diámetro exterior de la rueda. El diámetro primitivo de la rueda permanece constante, el interior y el base de la rueda permanecen constantes, y en el piñón no se modifica nada. Entonces, con este método, disminuyendo el diámetro exterior de la rueda, si tenemos un par de ruedas dentadas, un piñón y una rueda o corona con un cierto valor ya definido de ángulo de presión, distancia de trabajo, número de dientes de piñón y de rueda, y para esas condiciones, parte del segmento de engrane que se va a definir con el diámetro exterior de la rueda y la normal de engrane, si en esas condiciones parte de ese segmento de engrane escapa fuera del límite de tangencia en el piñón, o sea, ese punto B que hablábamos, que era uno de los límites de tangencia en este dibujo, este punto B, entonces en esas condiciones estaríamos en un problema de interferencia geométrica en el piñón. Al aplicar este método, disminuimos el adendum de la corona o rueda y por ende disminuye el diámetro exterior de la rueda. Y de esta forma hacemos que el segmento de engrane suba por encima del límite de tangencia, por encima de ese punto B, y así logramos eliminar la interferencia geométrica. En este caso, solamente al haber recortado el adendum de la corona, podemos lograr eliminar la interferencia geométrica, pero si el piñón tiene interferencia mecánica o socavado, no lo voy a estar reduciendo ni tampoco eliminando, porque no se toca nada del piñón. Entonces, al aplicar este método, podemos aplicarlo en dos situaciones diferentes. La primera situación es si tenemos un par de engranajes, un piñón y rueda ya fabricado. Los engranajes ya están fabricados, o sea que ya están fabricados con sus características particulares y ya por ende están definidas la distancia de trabajo I, el ángulo de presión que se usó, el módulo, el número de dientes de piñón, de rueda, el diámetro base de piñón de la rueda, y además considerando que son ruedas normalizadas sin corrección, voy a tener definido el diámetro exterior del piñón como el primitivo más 2 veces el módulo, el diámetro exterior de la rueda como el primitivo de la rueda más 2 veces el módulo, el interior del piñón, que sería el primitivo del piñón menos 2,33 el módulo, y el interior de la rueda, que sería el primitivo de la rueda menos 2,33 el módulo. Si para todo este conjunto de condiciones ya definidas tenemos interferencia geométrica en el piñón, o sea que el ZP del piñón es menor al ZP mínimo deducido en el tema anterior, significa que el piñón va a tener interferencia geométrica, además de mecánica. Entonces, al aplicar este método, vamos a recortar dientes de la rueda, o sea, vamos a bajar el diámetro exterior de la rueda. ¿Y cómo vamos a hacer eso? El engranaje de la rueda o corona ya está construido y el del piñón también. Entonces, si el engranaje de la rueda o corona es un engranaje templado, ya con dureza de 50 a 62 Rowell, lo pongo en una rectificadora y con piedra lo voy bajando el diámetro exterior.
Si se trata de un engranaje con una dureza menor a 35 Rowell, también lo puedo hacer en una rectificadora o también lo puedo bajar con una herramienta en el torno. Haciendo eso, se baja el diámetro exterior de la rueda hasta que el límite del segmento de engrane entre dentro del límite de tangencia B. Y con esto estoy eliminando la interferencia geométrica del piñón, pero sobre el piñón no hice ninguna modificación, o sea que no estoy eliminando socavado o interferencia mecánica, ni tampoco lo estoy reduciendo ese socavado. Entonces, el hecho de recortar dientes en la rueda va a hacer que los dientes queden más petizos y va a hacer que aumente su capacidad de carga en los dientes de la rueda, ya que la carga que van a recibir en la punta va a tener menos brazo flector. Además, ya de por sí la rueda siempre tiene un poco más de capacidad de carga del piñón porque tiene más dientes, eso lo vamos a ver después cuando veamos dinámica. Y es por esto que para equilibrar un poco la capacidad de carga de los dientes en el piñón, también a veces se suele recortar el piñón, pero no tiene ninguna influencia para eliminar interferencias, solamente para dejar más equilibrada la resistencia de los dientes entre piñón y rueda. Al recortar a su vez el diámetro exterior del piñón, también voy a estar bajando el segmento de engrane, bajando el arco de engrane y bajando la duración de engrane. También cuando lo hago con la rueda, pero con la rueda lo tengo que hacer sí o sí para eliminar la interferencia geométrica. Entonces esa sería una de las situaciones que se podría presentar cuando quiero aplicar este método. Otra situación diferente sería en el momento que estamos diseñando el par de engranajes conformado por el piñón y la rueda. En este caso, cuando estamos diseñando y proyectando, estamos trabajando todavía sobre papel en el diseño. Si estamos proyectando un par de engranajes donde ya tengo fijo y no puedo modificar distancia entre centro, ángulo de presión, módulo, Z de la rueda y Z del piñón, y en estas condiciones ya podemos definir características como el diámetro primitivo, el diámetro base de la rueda y del piñón, y con los dientes normalizados, donde el adendum es igual al módulo, el dedendum es igual a 1,16 el módulo, y la altura total del diente es 2,16 el módulo, puedo definir diámetro exterior de la rueda, diámetro exterior del piñón, diámetro interior de la rueda y diámetro interior del piñón. O sea que estoy proyectando y de alguna manera tengo estas condiciones de trabajo, o sea, tengo el I, el alfa, el módulo, el ZR y el ZP, eso me define el diámetro primitivo y diámetro base de cada rueda, y con el sistema de diente normalizado defino diámetro exterior y diámetro piñón de la rueda. Y con todas estas condiciones puedo estar teniendo interferencia geométrica en el piñón, con un ZP de piñón que me está dando menor al ZP mínimo teórico. Entonces, en estas condiciones, al aplicar este método en papel, en el proyecto o diseño, podemos usar directamente dientes normalizados con menor altura de adendum y menor altura de dedendum y menor altura total del diente. O sea que los dientes tienen disminuido tanto el adendum como el dedendum. A estos tipos de dientes con altura normalizada disminuida se los llama dientes tipo Stubb. El diente tipo Stubb puede tener, hay varios modelos, uno de los modelos puede tener una relación de adendum de 0,8 el módulo, de edendum una vez el módulo y altura total de diente 1,80 el módulo. En esa condición yo dibujé un perfil de diente normal en color azul, donde el adendum es una vez el módulo, el dedendum es 1,16 el módulo y la altura total del diente es 2,16 el módulo. El espesor sobre el primitivo sin corrección es pi por m sobre 2. El diente de Stubb tiene el mismo espesor en el primitivo, pero tiene un adendum más corto, un dedendum más corto y una altura total del diente menor. Eso hace que el diente de Stubb tenga un diámetro exterior menor y un diámetro interior mayor. El diámetro interior sube, el diámetro exterior baja, con un mismo primitivo y con un mismo espesor de diente sobre el primitivo. ¿Qué pasa? Bajo esta condición de un diente Stubb, ustedes van a ver que en la rueda, el diámetro exterior de la rueda bajó,
y eso hace que al bajar el diámetro exterior de la rueda, se corra la parte donde termina el segmento de engrane y se meta dentro del límite de tangencia, haciendo que el segmento de engrane quede dentro de los límites de tangencia. El aumento del diámetro interior de la rueda no me trae ningún beneficio para la interferencia, no me genera nada. Y en el piñón voy a tener que el diámetro exterior del piñón disminuye, tampoco me genera nada como beneficio la interferencia, y que el diámetro interior del piñón aumenta. Y esto sí, si aumenta el diámetro interior del piñón, al aumentar el diámetro interior del piñón, ese piñón que tenía a su vez de interferencia geométrica un socavado o interferencia mecánica, al aumentar el diámetro interior del piñón va a disminuir el tamaño del socavado o se podrá eliminar. Entonces, esta es la clave cuando se diseña directamente un diente Stubb. Para lograr un diente Stubb, yo no puedo usar las herramientas, o sea, los creadores y los talladores normalizados para dientes normalizados con altura de diente normal de una vez el módulo en el adendum y 1.16 el dedendum. Tengo que usar herramientas especiales recortadas con otra altura de diente. ¿Qué pasa? Esto nace en el diseño y ya implica fabricar herramientas especiales. En el caso de no tener un creador con una altura especial menor, Stubb, a veces, como una solución de taller, se puede rectificar la herramienta, el tallador o el creador, bajándole la altura del diente para que genere un diente más petizo, entre comillas, pero hay que destalonar luego tanto el tallador como el creador, porque si no se me va a pegar en el proceso de arranque de viruta. Esta reducción de K sobre M puede ir a 0,8 el módulo, hasta 0,6 el módulo. Es una relación que depende de la norma que se use o algo, se puede o no dar distintas normas de diente Stubb. Entonces, bueno, este método se puede aplicar a un par de engranajes ya construidos, que físicamente los tengo en la mano, o a un par de engranajes que estoy todavía trabajando en el diseño. ¿Qué ventajas tiene este método? Ventajas es que podemos reducir o eliminar la interferencia geométrica recortando el adendum de la rueda, y si directamente proyectamos un diente Stubb más bajo en piñón y rueda, podemos también eliminar o reducir el socavado en el piñón. Este método hace dientes más petizos, o sea que aumenta la capacidad de carga de los dientes. Y se puede aplicar en casos donde la rueda ya está fabricada o en casos donde estoy diseñando. ¿Qué desventaja tiene? Bueno, generando dientes más bajos, se disminuye el flanco activo, arco de engrane y duración de engrane, haciendo transmisiones más rumorosas. Y que se necesitan, para fabricar desde el diseño, se necesitan herramientas especiales para la fabricación de un diente Stubb ya diseñado con un adendum y dedendum más bajos. Yo acá hice un gráfico ilustrativo donde quise graficar la siguiente condición, que sería que tengo el perfil rojo, pertenece a una rueda o corona, que es el engranaje de arriba, y el perfil verde pertenece a un piñón que tiene socavado o interferencia mecánica y que a su vez tiene interferencia geométrica, porque el segmento de engrane 1, 2 tiene esta parte del segmento de engrane que el punto 2 sale afuera del punto B, que es el límite de tangencia. Entonces, en toda esta zona de contacto tengo interferencia geométrica. Este es el escenario que tenemos. ¿Qué hacemos? Aplicamos este método directamente en el diseño, generando un diente Stubb con un diámetro interior mayor en rueda y en piñón y un diámetro exterior menor en rueda y en piñón. Entonces, la rueda que tenía este perfil en rojo
se le baja el diámetro exterior de la rueda y se le sube el diámetro interior de la rueda. En el piñón se sube el diámetro interior del piñón y se baja el diámetro interior del piñón. Entonces, bajar el diámetro exterior de la rueda significa que el segmento de engrane que antes llegaba a 2, ahora llegue hasta un punto 2'. Este 2' lo puse un poquito más arriba de B para que lo identifiquen, y ahí elimino interferencia geométrica. Y el aumento del diámetro interior del piñón hace que el semejante socavado que tenía el piñón pasa a quedar reducido ese socavado porque aumentó el diámetro interior del piñón. Entonces acá es donde vemos en acción este método y cómo quedaría, por ejemplo, en este gráfico que yo traté de graficar el cambio que generaría con un diseño de dientes de estudio. Entonces ahora vamos a seguir con el tercer método de corrección de interferencias, que es el método de corrimiento de perfiles. Este método se puede usar solamente en el momento del diseño. Se usa para eliminar o reducir la interferencia geométrica y también la mecánica. Este método también puede usarse con otras finalidades de lograr satisfacer una distancia entre centros de trabajo distinta a la teórica, pero no es el caso que lo vamos a dar en este caso. Lo vamos a explicar para corregir interferencias. Entonces vamos a analizar dos casos. El primer caso es cuando la suma del número de dientes de la rueda y del piñón es mayor o igual a 2 veces el ZP mínimo. Ese ZP mínimo teórico. En este caso es cuando podemos tener un piñón con una interferencia geométrica y a su vez mecánica, y la rueda no tiene interferencia geométrica. Entonces se procede desplazando el perfil del piñón hacia afuera y desplazando el perfil de la corona hacia adentro en la misma magnitud. El segundo caso es cuando la suma de los dientes de la rueda y del piñón es menor a 2 veces el ZP mínimo. En este caso es cuando tenemos un piñón con interferencia geométrica y mecánica, y la rueda también tiene interferencia geométrica y mecánica, o no tiene interferencia geométrica, pero está al límite y no puede desplazar el perfil hacia adentro porque le sacaríamos la interferencia al piñón y se la daríamos a la corona. En este caso, cuando sucede esto, debemos desplazar los dos perfiles para afuera. Al hacer esto, de desplazar los dos perfiles para afuera, ya lo voy a explicar mejor, nos vemos obligados a cambiar las distancias entre centros, aumentándola, y esto va a modificar un montón de otras magnitudes. Bien. Entonces, ahora vamos a explicar cada uno de los casos. Comenzamos con la explicación del primer caso, donde ZR más ZP es mayor o igual a 2 veces ZP mínimo. Bien, en este caso, y usando este dibujo, tenemos el piñón con interferencia geométrica y la rueda no. A su vez, el piñón tiene interferencia mecánica. Se procede desplazando el perfil del piñón hacia afuera y metiendo el perfil de la corona hacia adentro. De esta forma, desplazando el perfil de la corona hacia adentro, lo que voy a hacer es bajar el diámetro exterior de la rueda y hacer que el segmento de engrane, que estaba en el punto 2, afuera del límite de tangencia B, se meta en el punto 2' y que el punto 2' esté a la altura del límite de tangencia o un poco más arriba ya metido adentro. Y desplazando el piñón hacia afuera, yo aumento el diámetro exterior del piñón y el diámetro interior del piñón. Al aumentar el diámetro interior del piñón, el tamaño de este socavado que tenía se reduce y le queda solo este socavado. O sea,
disminuimos el socavado o la interferencia mecánica. Está claro que al desplazar los perfiles para afuera, no solamente se van a modificar los diámetros hacia afuera o hacia adentro, sino que también los espesores de los dientes en el primitivo van a cambiar. Esto yo lo voy a explicar luego en otro dibujo que viene atrás para que no se mezcle todo junto en un dibujo. Entonces, aplicando este método, decimos que se mantiene constante el diámetro base de la rueda, el diámetro base del piñón, y que la distancia de trabajo, alfa el ángulo de presión, m el módulo, el diámetro primitivo de rueda y de piñón, la altura del diente, que es 2,16 el módulo, y ZP y ZR. Todo eso se mantiene constante. ¿Qué va a variar? Cuando desplazo el piñón hacia afuera, aumenta el diámetro interior del piñón, aumenta el diámetro exterior del piñón, va a aumentar el espesor del diente en el primitivo, que eso yo le voy a mostrar después, aumenta el adendum, disminuye el dedendum, y en la corona, al desplazar el perfil para adentro, disminuye el diámetro interior de la rueda, o corona, disminuye el diámetro exterior de la rueda, disminuye el espesor del diente de la rueda en el primitivo, que ya lo voy a mostrar en otro dibujo, disminuye el adendum, aumenta el dedendum. Entonces, en primer momento solamente graficamos la variación de diámetros o de alturas sin tocar la parte del espesor, y luego usamos otro dibujo. Bien. Entonces en este dibujo, lo que se debe hacer es desplazar un delta H, la rueda hacia adentro, y la misma proporción, un delta H, el piñón hacia afuera. Esto hace que el punto 2 cambia a una posición 2', donde 2' tiene que estar en B o más arriba de B. Para tener una idea de ese desplazamiento, tenemos una fórmula empírica donde el factor X, que es más para piñón, porque se desplaza hacia afuera y menos para corona, se puede calcular de una manera empírica usando esta fórmula, que es el ZP mínimo menos el ZP del piñón sobre el ZP mínimo. Eso me va a dar un valor, un factor adimensional, que va a ser un valor que va a ser positivo, aplicarse positivo para el piñón y negativo para la rueda. Al hacer esto, las nuevas magnitudes modificadas para piñón y para rueda van a ser las siguientes. El adendum del piñón, que era el módulo, ahora va a ser el módulo más delta H. Delta H es el módulo por X. Expresamos ese delta H en una proporción del módulo por X, como lo dijimos acá. Entonces el adendum del piñón aumenta y ya no es más 1, sino que es 1 más X. El adendum del piñón es 1,16 por el módulo menos el delta H, que es M por X, y me queda esta expresión. La altura total de piñón, adendum más dedendum, me termina quedando igual, 2,16 el módulo. El diámetro exterior del piñón crece, el diámetro interior del piñón crece. En la rueda, el adendum de la rueda disminuye, el dedendum, porque el X es negativo, entonces menos delta, este delta H se hace negativo porque el X este es negativo. El dedendum de la rueda disminuye, aumenta. La altura total de la rueda permanece constante, el diámetro exterior de la rueda disminuye, el diámetro interior de la rueda disminuye, y esas son las nuevas variables que tenemos. Si ahora analizamos cómo se va a modificar el espesor del diente desplazando el perfil para afuera, el espesor del diente va a aumentar, y desplazando el perfil hacia adentro, el espesor del diente va a disminuir. ¿Cómo hacemos esto? Esto lo hacemos cuando fabricamos el engranaje desplazando la herramienta, ya sea el tallador o el creador, para afuera o para adentro desde el espesor teórico.
Entonces, vamos a analizar cómo se modifica el espesor, suponiendo un piñón en rojo, y luego un piñón con un desplazamiento hacia afuera, que es un delta H, que es X por M. Al hacer esto, ustedes pueden observar que el perfil rojo es el inicial y el perfil negro es el desplazado hacia afuera. Sobre la circunferencia primitiva, y en este punto del perfil rojo original, tengo alfa, que es el ángulo de presión, y tengo que, si desplazo hacia afuera el perfil, tendré que la distancia que lo desplazo en este sentido es X por M, que es esta parte del triángulo. Al hacer eso, el espesor cordal sobre el primitivo varía un delta S, que es esta parte más esto, o sea que esto es delta S sobre 2, y el espesor cordal sobre el diámetro base medido con una tangente a la circunferencia base va a ser este valor delta SB sobre 2, porque del otro lado tengo esta parte. Entonces esto me permite hacer un zoom y trabajar con este perfil inicial, este perfil corregido, donde tengo este triángulo, que esto es delta H, que es X por M, acá tengo alfa, ángulo de presión, acá tengo alfa, ángulo de presión, acá tengo delta SB sobre 2, acá tengo delta S sobre 2, y tengo un triángulo rectángulo acá, y esto me permite decir que el triángulo entre H y entre F es un triángulo rectángulo donde la tangente de alfa es el opuesto sobre el adyacente, que es delta S sobre 2 dividido delta H. Reemplazando por sus valores y despejando delta S sobre 2, me queda que delta S sobre 2 es M por X por tangente alfa. Y del triángulo F, G y E tengo otro triángulo rectángulo, donde el seno de alfa es el opuesto delta SB sobre 2 sobre el hipotenusa, que es delta H. Reemplazando por los valores me queda que delta SB sobre 2 es delta H por seno de alfa, que es igual a M por X por seno de alfa. Si de los dos valores despejo M por X, me queda que M por X es delta S sobre 2 tangente alfa o delta SB sobre 2 seno de alfa. De ahí puedo despejar y decir que delta SB es igual a delta S por coseno de alfa. Entonces, la variación del espesor en el base es la variación del primitivo por coseno de alfa. El espesor cordal total sobre el primitivo va a ser el espesor teórico más 2 veces este delta S sobre 2, y 2 veces delta S sobre 2 es delta S, donde delta S es 2 por X por M por tangente alfa, más el espesor cordal, que es pi por M sobre 2. El espesor cordal en el base va a ser SB más 2 veces delta SB sobre 2, o sea que va a ser SB más delta SB, que va a ser el delta SB 2X por M por seno de alfa. Entonces, en el piñón que se desplaza para afuera, el X positivo y el espesor aumenta. En la corona que se desplaza para adentro, X negativo y estos espesores disminuyen. La cota Willhaber dijimos que era una cota que permitía medir de manera indirecta el espesor del diente. Se va a verificar, se va a modificar, porque la cota Willhaber es el paso base que no se modifica por el número de dientes K menos 1 más un espesor cordal base, más un espesor cordal base. El espesor cordal base se modificó, entonces la cota Willhaber se modifica en este valor que es 2X por M por seno de alfa. En el piñón aumenta y en la corona la cota Willhaber disminuye, porque el X es negativo.
Entonces, para resumir este método, tenemos ventajas y desventajas. Ventaja, elimina interferencia geométrica y puede reducir o eliminar la mecánica en el piñón. Tiene más elasticidad para eliminar la geométrica que los otros casos, porque la variación de alfa no la puedo variar tanto y la variación de K sobre M también está limitado. Este método tiene más elasticidad. Se puede usar con herramientas estándares y se aumenta la capacidad de carga del diente del piñón porque lo hago más ancho en la base y más fino en la punta. Desventaja, solo se puede usar en el diseño y al usar ruedas corregidas en piñón y corona ya pierde la intercambiabilidad contra otras ruedas que no estén corregidas. El segundo caso de aplicación del método de corrección o de corrimientos de perfiles es cuando ZR más ZP es menor a 2 veces ZP mínimo. En este caso tenemos el piñón con interferencia geométrica y mecánica y la rueda también con interferencia geométrica y mecánica. O sea, o podría ser que la rueda no tenga interferencia geométrica, pero esté casi al límite y que si quiero desplazar el piñón para afuera y la rueda hacia adentro, le saco interferencia al piñón y se la meto a la rueda. Entonces, debido a esto, debemos desplazar los dos perfiles del piñón y de la rueda hacia afuera. Y para hacer esto, nos vemos obligados a aumentar la distancia entre centros, y esto a su vez nos modifica otras magnitudes. Entonces, en este método permanece constante el número de dientes de la rueda y del piñón, el diámetro base de la rueda y el diámetro base del piñón. Y al aplicar este método se modifica la distancia entre centro, el ángulo de presión, el módulo, los primitivos de la rueda y piñón, exterior de la rueda y piñón, interior de la rueda y piñón, adendum, dedendum, y espesor cordal en piñón y en rueda. Entonces vamos a graficar solamente la variación de los diámetros para no complicar el dibujo. En realidad, al desplazar para afuera los dos perfiles, aumenta el espesor del diente, del piñón y de la rueda, y eso hace también que me tenga que alejar y aumentar la distancia entre centros. Tanto el piñón como la rueda van a tener interferencia geométrica y se desplazan los centros OR y OP hacia afuera, haciendo crecer la distancia entre centros, y los perfiles a su vez son desplazados hacia afuera. ¿Cómo sería esto? Acá está el gráfico que ya voy a explicar. Los desplazamientos son delta H para la rueda, que es X de la rueda por M, y delta H del piñón, que es X del piñón por M. XR es el ZP mínimo menos ZR sobre ZP P mínimo, y el XP es ZP mínimo menos ZP sobre ZP mínimo. Estas son expresiones empíricas. Entonces, si ZR mayor a ZP, XP mayor a XR, y tanto XP como XR van a ser positivos hacia afuera. También decimos que al desplazar los perfiles para afuera, los dientes pueden quedar puntiagudos, y algunas bibliografías plantean usar un factor de recorte en la punta del diente, que es un factor K sub R por M, función del módulo, que es función de alfa de ZP y ZR. Bien, vamos al gráfico. Ahí tenemos. Inicialmente, un perfil en negro de la rueda, que está acá arriba, que va desde acá hasta acá, hasta acá y hasta acá. Inicialmente tenemos un perfil en rojo para el piñón, que es este que está acá. Desplazando los perfiles para afuera, el perfil de la rueda pasa a ser el perfil azul, y el perfil del piñón pasa a ser el perfil en negro. ¿Qué pasa? Al aumentar la distancia entre centros, el primitivo de la rueda y del piñón aumentan. Tengo otro primitivo de trabajo diferente.
Si cambia el primitivo y se mantiene el número de dientes, aumenta el módulo. El ángulo de presión cambia la normal de engrane, la inclinación aumenta el ángulo de presión. Los bases permanecen constantes y lo que es diámetro exteriores e interiores de la rueda y de piñón cambian, aumentan los dos hacia afuera, porque desplazamos perfiles hacia afuera. Entonces, los valores corregidos, las nuevas magnitudes van a ser el adendum, va a ser el módulo más delta HP del piñón, menos el factor de recorte que es KR por M. Todo esto queda igual a esto. El dedendum es 1,16 el módulo menos el delta HP, que es X por MP, es XP por M, y queda así. La altura total del diente, que queda disminuida solamente en el factor de recorte, entonces tengo la fórmula para el diámetro exterior, para el del piñón, la fórmula para el diámetro interior del piñón. En la corona o rueda, también el adendum se ve modificado, el dedendum también, y tenemos la fórmula del diámetro exterior de la rueda y del diámetro interior de la rueda. La distancia entre centros, ¿qué pasa? Como es M por ZR más ZP sobre 2, más XP por M, más XR por M, menos KR por M, que sería el factor de recorte. Aumenta la distancia. Corregida. El ángulo de presión, usando esta expresión, y vemos que I sub C es mayor que I, entonces vemos que el ángulo alfa sub C aumenta. También de esta forma podemos ver la expresión donde vemos que el ángulo alfa sub C aumenta porque este es el I teórico, el I corregido y coseno de alfa. Los diámetros primitivos también aumentan. En la proporción coseno de alfa sobre coseno de alfa C. El módulo del engranaje también aumenta, tengo un módulo corregido mayor. El espesor cordal en el primitivo aumenta para piñón y para rueda. La cota Willhaber aumenta para piñón y para rueda. Y así es como aplicamos este método. Entonces ahora, para cerrar el tema, vamos a dar unos ejemplos numéricos de unos ejemplos que armé tratando de usar lo que aprendimos en estos temas. Anteriormente a eso, voy a terminar de cerrar el tema el segundo método de corrección. Como ventaja elimina interferencia geométrica y reduce la mecánica en ambas ruedas. Tiene más elasticidad para eliminar interferencia geométrica que los otros métodos. Aumenta capacidad de carga del diente, del piñón y la rueda, porque los desplazo para afuera y se hacen más ancho en la base, más fino en la punta. El aumento del ángulo de presión también mejora la capacidad de carga. Ahí me estoy adelantando, eso todavía no lo vieron. Desventajas solo se puede usar en diseño, pierden intercambiabilidad de las ruedas, se tiene que cambiar la distancia entre centros, se tiene que aumentar. Para fabricarlo, para fabricar grandes series quizás necesito herramientas especiales, para fabricar pocos engranajes no necesito herramientas especiales. También al hacer esto se reduce un poco el arco de engrane y la duración de engrane, pero no es tan limitativo porque lo bueno es que eliminamos interferencias geométricas. Entonces, bien, el primer ejemplo numérico yo planteo que tengo un Z de piñón 11, un Z de rueda 45, ángulo de presión 20 grados, módulo 4, y de trabajo igual a I teórico igual a 112 milímetros, el adendum igual a una vez al módulo, dedendum igual a 1,16 el módulo. En estas condiciones, para 20 grados, el Z y un Z de la rueda infinito me da el ZP mínimo de 12. Y para 20 grados y Z de la rueda igual a Z del piñón me da ZP mínimo de 12. Entonces uno 17, el otro 12. Como ZR más ZP es mayor a 2 veces ZP mínimo,
o sea, ZR más ZP es 56 y esto es mayor a 34, vemos que ZP sí o sí va a tener interferencia geométrica, además de mecánica. Entonces lo que hay que hacer acá es desplazar el perfil para afuera del piñón y para adentro del de la corona. ¿Qué proporción? Y arranco usando la proporción esta de la fórmula empírica que me da 0,35. Si aplico todo eso, me da que logro eliminar la interferencia geométrica. Yo acá demuestro que también con 0,30, desplazando 0,30 para afuera el piñón y 0,30 para adentro la corona, también logro eliminar la interferencia geométrica, solamente que me quede un poco de interferencia mecánica porque el interior del piñón sigue siendo menor al base. El segundo ejemplo plantea un Z de piñón 13, Z de rueda 60, ángulo de presión 20 grados, módulo 4, y de trabajo igual a I teórico 146, adendum igual a una vez el módulo y de adendum igual a 1,16 el módulo. Para un alfa de 20 grados y Z de la rueda infinito me da un ZP mínimo de 17. La suma de ZR más ZP me da 73 y es mayor a un 34. Entonces el Z de la rueda sí o sí tiene interferencia geométrica, además de mecánica. Entonces, ¿qué pasa? Si aplico la fórmula, me da que tengo que desplazar un X de 0,23. Yo demuestro haciendo pruebas que desplazando 0,20 para afuera del piñón y 0,20 para adentro de la corona, también puedo eliminar la interferencia geométrica donde solamente me queda socavado en el piñón. Y el ejemplo 3 plantea un Z de piñón de 11, un Z de la rueda de 12, casi igual, un alfa 20, un módulo 4, un I teórico igual a 46, un A igual al módulo, un D igual a 1,16 el módulo, y en estas condiciones el ZP mínimo para ZP igual a ZR es 12. Quiere decir que estamos en este caso donde ZR más ZP es menor a 2 veces ZP mínimo y que tenemos interferencia geométrica en piñón y en la corona. Para eso, si yo aplico la fórmula del X, me da que debería desplazar 0,08 para afuera el piñón y la corona. Haciendo eso, no elimino interferencia geométrica y termino desplazando 0,30 el piñón para afuera y 0,20 la corona para afuera, usando un I de trabajo de 48 mayor al de 46, y esto me da un ángulo de presión de trabajo corregido de 25,77 y un módulo corregido de 4,17. En estas condiciones sí puedo resolver la interferencia geométrica. Entonces lo que les digo de alguna manera, en función de experiencias y pruebas que hago, que esas fórmulas son empíricas, porque en este caso no me alcanzan para eliminar la interferencia. Esto sería todo lo relacionado al tema interferencia, y el próximo tema sería empezar con dinámica.